¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Última Mirada acá por las pantallas de CNN Chile. Tercera jornada de formalización en el bullado caso Procultura, que comenzó con la detención el día viernes de la cúpula de esta fundación tan debatida en el último tiempo. El día de hoy vamos a conversar de eso junto con uno de los abogados querellantes, precisamente Pablo Tolosa, quien nos acompaña acá en los estudios de CNN Chile. Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a usted por la invitación. ¿Muy cansado? Estas 3 jornadas largas. 3 jornadas largas y fin de semana, ese es el mayor problema. Sí, día viernes. ¿Te sorprendió la detención el día viernes? ¿Cómo fue ese momento? ¿Es algo que vienen esperando hace tiempo? Esto es un caso que se ha extendido, que se ha dilatado por distintas razones. Vamos a conversar de eso, pero ¿cómo te encontró esta detención? Bueno, fue sorpresiva. Generalmente estas detenciones pasan siempre los días viernes, no sé por qué, y en la tarde. Dejaron de ser días de descanso los viernes. Dejaron de ser días de descanso los viernes y los sábados, los domingos, porque la formalización ha sido bastante La extensa. justicia no descansa. No descansa. Pero es algo que nosotros veníamos pidiendo hace mucho rato. Creo que Procultura, sobre todo la arista del gobierno regional metropolitano de Santiago, llevaba bastante tiempo en que, en mes de septiembre, ¿Sí? el fiscal había pedido el desafuero del gobernador Orrego, y salvo esa situación no había pasado absolutamente nada más. Y era bien raro, digo, que se pidiera el desafuero del gobernador y que no se haya formalizado nadie más, ni menos de la gente de la cúpula de Procultura. Además, cuando el fiscal Cooper deja la investigación, él señala que ya tenía preparada la formalización de 12 personas. Entonces era algo que era predecible. Pablo, para usted, ¿qué es lo más indignante de este caso? Porque ha pasado mucho tiempo, en verdad, desde que se conocieron las primeras investigaciones, los primeros hallazgos, quiénes eran, muchos políticos también que se vieron vinculados de alguna u otra forma también en alguna de las ramas que tiene este caso de Procultura, que no es solamente uno, pero para usted, ¿qué es lo más indignante que tiene este caso? A ver, Procultura parte hace 2 años, casi 2 años y medio, Sí. con la querella que presentamos nosotros en Antofagasta, producto del convenio que se denominó pintura fachada. Las pinturas más caras, La más cara de la historia del país, metro cuadrado, lo más caro que ha existido. Así parte Procultura. Y posteriormente sigue Procultura en distintas regiones, va explotando en otros lados, en otras aristas, Ñuble, Biobío, Aysén y la región metropolitana. En el caso de la región metropolitana, lo indignante es que estos fondos estaban destinados a las personas más vulnerables, porque esto recuerda que este convenio del programa Quédate están destinados a las personas que por distintas razones, Sí. uno no puede absolutamente establecer alguna situación respecto del hecho, pero son personas que estaban pensando en quitarse la vida. Ese es el programa. Entonces, es indignante porque al final se traspasan 1.600 millones y de esos 1.600 millones, 600, entre comillas, se gastan dentro del programa. Y digo entre comillas porque hay varios gastos que no corresponden al programa Quédate, pero hay 1.000 millones que no están. Hay 1.000 millones que desaparecieron, hay 1.000 millones que nadie sabe. De hecho, el gobierno regional tuvo que ahora, nuevamente, el año pasado, lanzar nuevamente este programa. Entonces, es evidente que es indignante en los casos de fraude al fisco, pero sobre todo en los casos de fraude al fisco, en la arista más grave que es la corrupción. ¿Sí? En el fraude al fisco, el bien jurídico protegido, de cierta forma, es el patrimonio fiscal. En estos casos hay 2 bienes jurídicos protegidos además. Uno es la fe pública, porque se está jugando esto, tanto la Corte de Apelaciones de Antofagasta lo dijo, para el caso del desafuero de la diputada Catalina Pérez, pero también respecto de medidas cautelares en esa causa, que se defraudó a las personas más vulnerables de la región de Antofagasta. En ese caso eran las personas de asentamientos precarios. Lo mismo señaló la Corte de Apelaciones de Temuco. Entonces, eso es, por tanto, acá estamos hablando de fondos destinados a ese grupo de personas que son muy vulnerables por situaciones que se requieren y terminan en bolsillos de cualquiera. Pero además también hay otro bien jurídico protegido. Y esto está ratificado por los distintos convenios internacionales en contra de la corrupción. El de la Organización de Estado Americano,
el de la OCDE, el de Naciones Unidas, porque se pone en riesgo también la democracia. Entonces al final la gente dice, son todos iguales, que se vayan todos. Ese riesgo es muy importante y ese riesgo es necesario que la justicia dé señales, que la corrupción no se va a admitir jamás. Pero usted ha quedado en evidencia lo contundente de los antecedentes que existen en este proceso de formalización que continúa, llevamos 3 jornadas, lo que se ha expuesto hasta ahora. Bueno, eran cosas, muchas de ellas que se conocían, habían trascendido también por el tiempo que ha pasado esto, pero le quiero preguntar por la contundencia de los antecedentes que hemos conocido. Bueno, los antecedentes son, cuando uno los vuelve a leer, esto es una carpeta que tiene 21 tomos, yo la he leído varias veces, pero cada vez que tú lo lees te aparecen nuevos antecedentes. Llama la atención, por ejemplo, que ellos lo primero que hacen apenas reciben los fondos, Larraín y María Constanza Gómez como gerente de Procultura, lo ponen en fondos mutuos para ganar intereses y eso es absolutamente ilegal, eso no se puede, pero además eso te demuestra esa sensación de que la plata es mía, la plata siempre fue mía, esta plata era para mí, da lo mismo cuál era el programa. Eso es no indignante. entender para qué eran los recursos o efectivamente de manera deliberada saber que se estaban mal utilizando o tratar de generar algún beneficio propio con recursos del Estado? Yo creo que de los dos. La explicación que dan es que era para que no se fueran a perder los fondos, se perdieron igual, para cuidar los fondos. Ese era como el sentido de ponerlo en fondos mutuos, pero eso está prohibido por la ley. De hecho, el mismo convenio que ellos firman aparece que está prohibido en el artículo 3º de ese convenio, es decir, infringen además el propio convenio. Por otra parte, hay que ser bien claro, de la imputación, de la formalización del Ministerio Público y también de las medidas cautelares, la justificación de las medidas cautelares por parte del fiscal, no se entiende Procultura, región metropolitana, sin la intervención del gobernador Orrego. Es decir, nosotros hemos escuchado en varias oportunidades que Alberto Larraín señalaba que con el gobernador Claudio Orrego tenían una relación muy superficial. De lo relatado por el fiscal, da a entender que eso no era así. Es decir, ellos señalan, Claudio Orrego, esto es la causa que tiene en el Tricel, dice, mire, un día me encontré con el gobernador en el aeropuerto en Buenos Aires. Hoy día, en la formalización, aparece que salieron el mismo día y que volvieron el mismo día, y que estuvieron en Buenos Aires ese mismo tiempo, y que hay fotos en las cuales Alberto Larraín comenta que había estado con quien entonces era la embajadora Bárbara Figueroa, y hay una foto en la cual Orrego está con Bárbara Figueroa, en el mismo lugar que supuestamente estaba Orrego. Entonces, Larraín, de forma tal que uno dice, mira, la relación era íntima. Esto también, Ivo, se da en el caso de Democracia Viva. Al principio de Democracia Viva también señalaron, mira, la relación entre los tres no era cercana, salvo obviamente Andrade con Catalina Penas, que eran pareja, pero con el ex Seremi, Carlos Contreras, no eran amigos. Después vas viendo tú la investigación, las fotografías se visitaban, se saludaban, había toda una relación. Nos vamos a detener en la figura de Claudio Orrego, que pareciera ser, hoy día se nombró muchísimas veces, salió su nombre en la jornada de formalización, bueno, estos días también, pero solo para cerrar esta primera parte, ¿para qué hay un mecanismo de defraudación a través de esta fundación que se extendió en el tiempo? ¿Tiene tintes de desprolijidad solamente? ¿O efectivamente tú ves con los antecedentes que hay, con lo que se ha expuesto en la investigación de Fiscalía, que había un mecanismo detrás de esto como para poder generar estos desfalcos, yo creo que efectivamente hay un mecanismo. Y este mecanismo no solo lo vemos en Procultura. Si uno analiza Procultura o ve el caso de Democracia Viva o el caso de Policia en Concepción, y uno siempre es exactamente la misma arquitectura. Son fondos que se entregan sin licitación, en forma directa, de una sola vez, sin control, es exactamente lo mismo. Y en el caso de Procultura, y específicamente de este convenio, al igual que en el convenio de Fachá y Ñuble, se otorgan los fondos, se entregan de una vez
y después los fondos no están. Y ahí hay algo que hace ruido. Siempre ellos, Alberto Larraín, cuando explota este caso, señala que se quedaron sin recursos porque esto era una bicicleta, entre comillas, y esa bicicleta, al terminar los contratos, no pudieron seguir funcionando y por tanto los fondos fueron destinados a pago de sueldo, una serie de Otras cosas, sí. Es que no había bicicleta. Si la plata se la pasaron en forma directa, aquí no hay ningún pago contra algo. Acá tú tienes los 1.600. De hecho, en la cartola que aparece de fondos mutuos, en un momento llegan a tener más de 4.000 millones. Entonces, no hay bicicleta. Acá, ¿dónde quedaron los recursos? No lo sabemos. Y recursos que fueron destinados a cosas totalmente distintas. Uno de las personas formalizadas y que ya está con medida cautelar porque fue menos gravosa de la solicitada por el fiscal, que es prisión preventiva. En el caso del señor Prado se otorgó arresto domiciliario total. Él era una persona que fue contratada por Procultura para prestar servicios en el gobierno regional, pero para un programa totalmente distinto del programa de Quédate. Era para otro programa. De hecho, esta persona viaja al extranjero con su expareja, que es funcionaria de Procultura, viajan al extranjero por este programa, no por Quédate, sino por lo que están desarrollando ellos. Entonces, no tiene nada que ver. Hay un chat, uno tiene que verificar después si estos son ciertos o no, en la cual señala un funcionario del gobierno regional, dice, refiriéndose a Claudio Rego, que estaba muy contento con el trabajo de esta persona. Es decir, no me puede decir que no sabía que esa persona estaba siendo contratada por Procultura por el tema de el trabajo de Quédate y estaba haciendo trabajo en esa misma gobernación por una cosa distinta. Sí. Hablemos de las conversaciones entre Claudio Rego y Alberto Larraín. Algunas de ellas que no existen, no hay registro, no quedó registro, que están borradas. Claro. ¿Qué podían contener efectivamente? ¿Qué podríamos suponer que tenían esas conversaciones y por qué habrían sido borradas efectivamente o no quedó registro? A través de Telegram creo que eran estas conversaciones. Mira, esto es exactamente lo que pasó con Democracia Viva. En Democracia Viva, cuando uno analiza los aparatos celulares, se da cuenta que las conversaciones entre Carlos Contreras y Catalina Pérez eran continuas cuando parte el caso de Democracia Viva, o cuando empieza a concretarse el convenio, hasta que explota el convenio, no hay ninguna. Se acaban las conversaciones. Eran personas cercanas, habían sido jefes de gabinete, ni siquiera hay chat de saludos de cumpleaños. O sea, ni siquiera está en eso, ¿sí? No hay nada. En este caso, hay se logró recuperar una conversación por Telegram, en la cual Claudio Rego le señala a Alberto Larraín, hermano, así le dice, hermano, revisa los WhatsApp si tenemos algo comprometedor. Tú vas al WhatsApp de Claudio Rego y vas al WhatsApp de Alberto Larraín y no hay ninguna conversación. Ellos nunca conversaron. Entonces, obviamente, se borraron. Es evidente que ahí se borró. Pero además también hay una serie de relaciones que vienen con ellos desde hace mucho tiempo. Es decir, Alberto Larraín trabajó en la municipalidad en Peñalolén, con Claudio Rego. Él era director de un centro. Además trabaja en la campaña presidencial de Claudio Rego y posteriormente el mismo Claudio Rego lo nombra en la corporación de turismo del gobierno regional de Santiago. Semanas después le otorga este contrato. Cuando uno le pregunta a la gente del gobierno regional, oiga, pero nadie se dio cuenta que él era funcionario público, entre comillas, y funcionario del gobierno regional, porque era parte de un directorio. Si bien era a honorario, eso ya está sumamente zanjado por parte de los convenios internacionales que señalan que en caso de corrupción, para estos efectos el funcionario público es funcionario público aun cuando presta servicios ad honorem y aun cuando sea en forma parcial. Entonces, a nadie del gobierno regional le llamó la atención que esta persona, que había sido días anteriores, porque poco tiempo antes, un par de semanas antes, es nombrado en una corporación
como director, semanas después le entregan un programa, quédate, por 1.600 millones, a nadie le llama la atención, pero además, Ivo, y esto es relevante, Procultura no tenía ninguna capacidad de dar el programa, de entregar el programa. ¿Y por qué? Porque no era parte de su giro. Uno podría decir, bueno, el giro lo puedes cambiar. Sí. No. De hecho, Procultura lo que hace es que suscribe convenios con otras instituciones, con otras fundaciones, Fundación Antonia, José Ignacio, fundaciones que se dedican efectivamente, específicamente a la prevención del como una suicidio. subcontratación del Es una especie de broker a la Sí. larga. Ellos contratan con el gobierno regional, meten la plata a fondos mutuos, se tercerizan porque contratan a fundaciones, que además, una de las cosas que explota el tema, ¿cuándo se termina el contrato? El contrato se termina cuando explota el tema de Antofagasta. Correcto. De Democracia Viva, y también aparece lo de Procultura. No, y se empiezan a romper hartos contratos de fundaciones. En todas partes. Pero además ocurre que una de estas fundaciones que prestaban servicios señalan que no le estaban pagando. Y ahí es cuando el gobierno regional dice, bueno, aquí hay un problema. Pero recién ahí. ¿Es inverosímil para ti pensar que Claudio Rego no está involucrado en este caso? Es que es muy extraño, sería muy extraño, y por eso nosotros también estamos y secundamos la solicitud de desafuero de la Fiscalía. Creemos que efectivamente Claudio Rego, de acuerdo a los antecedentes que tenemos hasta este momento, sí está involucrado. Es decir, es muy difícil pensar, viendo los antecedentes que están, viendo lo que ha señalado el fiscal, tanto en la formalización como en la justificación de las medidas cautelares, que el gobernador Claudio Rego no haya sabido. Es decir, es muy difícil, porque además, Claudio Rego, uno podría decir, mira, sabía o no sabía. Oye, Claudio Rego es abogado. Por tanto, él no puede decir, mira, yo no tenía idea. ¿Hay un abuso del cargo? No sé si abuso del cargo, pero... Me pregunto por esta discrecionalidad para elegir a Bueno, Alberto la Larraín. justificación de ellos es que, y así se señala, es que quedaron fondos que no se gastaron, producto de la pandemia y derivados también del estallido social, y por tanto se les dio la facultad, de acuerdo a una autorización de la Dirección de Presupuesto y la Subdere, de poder establecer, gastarse estos fondos. Pero hoy día el fiscal leía conversaciones, no de Claudio Rego con Alberto Larraín, sino del equipo de Claudio Rego y el equipo de Procultura, muchísimos meses antes de la concreción del convenio, donde estaban viendo una serie de circunstancias. Oye, ¿sabes qué? Tenemos problemas, vamos a tener problemas con las boletas de garantía, porque por 1.000 millones la boleta de garantía tenían que ser 100, no los tenían. Entonces dije, bueno, ¿qué les parece si las cambiamos a pólizas de seguro? Estas conversaciones son muy anteriores a la existencia del contrato. Sí. Y en un momento de esta investigación, en alguna de las aristas, se especuló que parte de esos fondos, que eran de Procultura, se destinaban en la campaña presidencial del actual presidente Gabriel Boric. ¿En qué va eso? ¿Se sigue investigando? Esa es una de las aristas que hay, que es específicamente respecto en la quinta región, ¿Sí? sobre que Procultura habría financiado con fondos de un programa del gobierno regional, no esto, sino que de otro programa del gobierno regional, habrían financiado el mural. Otro mural. Otro mural, que así se hizo, y que fue parte de la campaña, sí, me acuerdo, del presidente Gabriel Boric, y que también participa quien era o es la pareja de Alberto Larraín, que era candidato a alcalde por esa zona. Eso es una investigación que se está llevando adelante, esa es otra lista. Tal como te señalé en un principio, Procultura tiene 6, 7 aristas. Hay más regiones donde están que regiones donde no se está investigando. ¿Y acá se ha tratado para ti de proteger gente? Porque en 2 años de investigación, desde que salta los primeros atisbos de corrupción en las fundaciones, en este caso en particular lleva mucho tiempo, se ha ido aplazando, un tribunal que dejó de ser competente en Antofagasta para investigar se traslada acá,
a Santiago. ¿Crees que se ha tratado de proteger a ciertas personas? ¿Qué ha pasado con esa investigación? Los tiempos, se cruce también los que han sido años electorales también. ¿Algo de eso tendrá que ver? Bueno, es una investigación, mira, para no locurar, ¿Sí? solo dar hechos objetivos. Democracia Viva parte 2 meses antes de Procultura, Sí. en la lista de Antofagasta. En Democracia Viva se está iniciando el juicio, estamos en la etapa previa al inicio del juicio. Hay gente formalizada, hay gente que, como Carlos Contreras, que tuvo mucho tiempo en prisión preventiva, hay una diputada desaforada, no pudo ir a la reelección, etc. 2 meses después se produce la primera arista de Procultura. Han pasado 2 años y medio y si tú te ves de aquí a acá, no ha pasado absolutamente nada. Han salido fiscales incluso. Hemos cambiado, ayer sacábamos cuenta, conversábamos con la gente, con algunos de los abogados, incluso ese estado, el fiscal Cristian Aguilar creo que es el quinto. Y es divertido porque aparecen de algunos informes donde quien inició esta investigación fue el fiscal Cristian Aguilar, de Antofagasta. Ahí parte. Después se fue al fiscal Palma a Aysén. Sí. Del fiscal Palma a Aysén se va al fiscal Cooper a Coquimbo. Del fiscal Cooper de Coquimbo se va a, entre comillas, a la Fiscalía Antofagasta, pero que era radicada en el fiscal Río. 4. Y ahora vuelve al fiscal Aguilar. Es decir, 5 fiscales de, entre comillas, dedicación exclusiva para el convenio es en excesivo. Es decir, es evidente que esta situación cada vez trae, lo único que es tardanza, porque yo entiendo, como ha dicho el fiscal, a quien se le otorgó la investigación junto con el fiscal Cristian Aguilar, que es el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castrovecchio, el señor en su oportunidad, oye, denme tiempo, son 21 tomas, estamos hablando de cerca de 70.000 fojas, tengo que estudiarlas. Pero cada vez que tú cambias de fiscal, te dice, necesito investigar, deme tiempo, son tantos miles de hojas. ¿Qué presiones crees tú? O sea, aquí algo porque es evidente que cambios de fiscales, se va aplazando esto. ¿Cómo se puede explicar? ¿Es incómoda esta investigación del caso Procultura y por qué debería hacerlo en comparación con otras? Yo creo que es una investigación incómoda. ¿Por los posibles involucrados? Alberto Larraín no era cualquier persona. Alberto Larraín y la Fundación Procultura no es cualquier fundación. Uno podría decir que en este caso convenios que tiene muchísimas aristas en todas las regiones del país, hay casos emblemáticos. Y el primero es el caso de Democracia Viva porque fue el primero. Sí. Pero yo diría que un caso como emblemático es Procultura, que está en todas las regiones, que involucra a muchos gobernadores. Sí. Piensa tú que en el caso de Antofagasta es con el gobierno regional de Antofagasta, en Ñuble es con el gobierno regional de Ñuble, acá con el gobernador de la región metropolitana. Entonces, es evidente que es una fundación que sus redes eran muy relevantes, sus redes a nivel, en esos momentos los gobernadores eran todos de izquierda, y por tanto son muchos los involucrados. Generalmente en los casos de corrupción es bien difícil investigar. Los fraudes al fisco, por regla general, tienen una forma de ser investigados. La literatura ha señalado que cuando este fraude al fisco tiene la variante de corrupción, es muy difícil de investigar. El círculo se cierra, es un círculo de hierro muy difícil y que generalmente se rompe cuando alguno de ellos queda con una medida cautelar más gravosa, que como sería en este caso de la prisión preventiva. Ahí realmente asumen. Tú me preguntaste, ¿ellos creían que los fondos eran de ellos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ellos creían que esos fondos eran de ellos y obviamente podían hacer con esos recursos en cierta forma lo que quisieran. Pero eso no es así. Lo último, Pablo,
Si queda con prisión preventiva Alberto Larraín, tú me decías, cuando alguien queda con alguna cautelar más gravosa, en este caso prisión preventiva, durante el tiempo que dure la investigación, ¿podríamos conocer más? Quizás él se podría abrir. ¿Y qué esperas tú que pase efectivamente con las cautelares? Yo, a ver, respecto a las cautelares, nosotros hemos secundado la solicitud del Ministerio Público en sentido de pedir cautelares de prisión preventiva respecto de los 4 actuales formalizados, es decir, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno. Respecto a las 4 personas hemos pedido prisión preventiva. Creemos que se dan los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal. Creemos que ellos son un peligro para la sociedad. Yo estoy hablando de un peligro de la sociedad no respecto de que vayan a andar con armas, ni mucho menos. Es un peligro para la sociedad porque estamos hablando de delitos de corrupción. Y la imagen es muy relevante. Es decir, si no hay nadie que quede en prisión preventiva, vuelve esa idea que existe de que hay delitos que se tratan de impunidad, que hay delitos que se tratan de una forma, que hay justicia para uno y no para otros. Por tanto, la señal es relevante. Y yo espero que efectivamente el Tribunal de Garantía sopese eso y queden en prisión preventiva. Y también estimo que, y ahí es fundamental, que la Corte de Apelaciones de Santiago, quien tiene en conocimiento el desafuero del gobernador Claudio Rego, lo ponga luego en tabla. Creo que esto se presentó en septiembre en Antofagasta, pasó un tiempo para determinar qué tribunal era competente, ya tenemos claro que es la Corte de Apelaciones de Santiago, ya han pasado varios meses, creemos que amerita que efectivamente se coloque en tabla y se conozcan los antecedentes. Pablo Tolosa, abogado querellante del caso Procultura, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Última Mirada. Nos despedimos también nosotros, sigan en compañía de CNN Chile, que estén muy bien.